Un millonario rico pero estéril sorprendió a muchos al casarse con su empleada doméstica. Nadie entendía la razón detrás de esta decisión, y mucho menos imaginaban que el desenlace de la historia dejaría a todos sin palabras. Un evento inesperado cambió sus vidas para siempre, rompiendo todos los prejuicios. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Sigue el vídeo para descubrir este giro inesperado. Si te gustan las historias que tocan el corazón, no olvides suscribirte al canal Viaje Emocional para no perderte más contenido significativo. Gracias por seguir Viaje Emocional, donde se comparten las emociones más sinceras. Bajo el resplandor de las luces artificiales que bañaban las calles desiertas de Valencia en la madrugada, Álvaro Moncada se derrumbó en el silencio opresivo de su mansión de mármol, el vaso de vino temblando en sus manos mientras sus ojos, vacíos y agotados, se perdían en las llamas crepitantes de la chimenea. «¿Por qué yo?», murmuró su voz rota ahogándose en la quietud, un grito mudo de angustia que resonó en su alma torturada por recuerdos implacables. La soledad lo aplastaba a un vacío que ni su imperio empresarial ni su riqueza podían llenar, y en ese instante el peso de su infertilidad, un diagnóstico cruel que lo había perseguido por más de una década, lo golpeó con renovada furia. Fue entonces cuando Carlos Ferrer, su amigo y asesor, irrumpió en la escena esa tarde, su rostro tenso por la preocupación. «Álvaro, ¿estás bien? Te noto distante». La pregunta cortó el aire como un filo y Álvaro, con una sonrisa forzada, respondió: «Estoy bien, solo ocupado», esquivando el tema con la habilidad de siempre. Pero Carlos insistió, su voz cálida y humana: «Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad?». Álvaro tragó el vino, el calor quemándole la garganta, y confesó: «Lo sé, Carlos, pero hay cosas que no tienen solución», dejando entrever por un instante la herida que lo consumía. Más tarde, en una cena benéfica, la anfitriona lo acorraló con una sonrisa punzante: «Álvaro, con todo lo que has logrado, ¿no es hora de que encuentres una buena esposa y formes una familia?». Él replicó con frialdad calculada: «Cuando llegue el momento adecuado», pero las palabras se clavaron como dagas, resonando en su mente mientras el eco de su desdicha lo perseguía hasta el balcón, donde las luces lejanas de la ciudad no podían apagar su tormento. La mansión de Álvaro se alzaba en el corazón de Valencia como un monumento a su éxito, sus paredes de mármol blanco reluciendo bajo la luz de la luna, un contraste cruel con el vacío que habitaba dentro. A sus 45 años, era una figura imponente en los círculos de poder, un titán cuyo imperio abarcaba desde los rascacielos de bienes raíces hasta las fronteras de la innovación tecnológica. Los hombres lo respetaban, las mujeres lo admiraban y su nombre era sinónimo de triunfo. Pero tras las puertas doradas de su residencia, la fachada se desmoronaba. El silencio de las noches era su juez más implacable, un recordatorio constante de que, a pesar de todo lo que había construido, había algo que nunca podría poseer: una familia. El crepitar de la chimenea era el único sonido que llenaba el salón esa noche, un eco que parecía burlarse de su soledad mientras sostenía el vaso, sus dedos apretándolo con una fuerza que traicionaba su calma aparente. El diagnóstico había llegado como un trueno hace más de 10 años, cuando aún soñaba con un futuro lleno de risas infantiles y el calor de un hogar verdadero. Infertilidad. La palabra era un veredicto, una cadena que ningún médico, ningún tratamiento, ninguna fortuna podía romper. Había gastado millones, consultado a los mejores especialistas, recorrido clínicas de renombre mundial, pero el resultado siempre era el mismo: un no rotundo, un vacío que se instalaba en su pecho como un huésped permanente. Durante el día, Álvaro era el estratega imbatible, su mente afilada siempre un paso adelante en reuniones y negociaciones, pero cuando el mundo se apagaba y las luces de Valencia titilaban a lo lejos, la máscara caía. ¿De qué servían sus victorias si regresaba a una casa donde el único eco era el de su propia respiración? La visita de Carlos había sido un intento de romper esa rutina sombría. El salón, con sus muebles de madera oscura y sus cortinas de terciopelo, estaba impregnado del aroma a leña quemada mientras Carlos extendía gráficos sobre la mesa, hablando de energías renovables con entusiasmo técnico. Pero Álvaro apenas lo escuchaba, sus ojos fijos en las llamas que danzaban en la chimenea, hipnotizado por el fuego que parecía reflejar el caos de su interior. La pregunta de Carlos llegó como un golpe inesperado, su tono cargado de una cautela que Álvaro reconoció al instante. «Álvaro, ¿estás bien?». «Te noto distante», dijo, y el aire se espesó con la tensión de lo no dicho. Álvaro dudó, el secreto que llevaba dentro como una piedra en el estómago amenazando con salir.
Estoy bien, solo ocupado, mintió, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos, deseando que el tema muriera allí. Pero Carlos, con esa perspicacia que lo hacía tan buen amigo, no se rindió. «Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad?», insistió, y Álvaro sintió el nudo en su garganta apretarse. «Lo sé, Carlos, pero hay cosas que no tienen solución», confesó al fin, el vino ardiendo en su boca como un eco de su dolor interno. Cuando Carlos se marchó, Álvaro cerró los ojos, la soledad regresando como una marea que lo arrastraba al fondo. La presión del mundo exterior no hacía más que agravar su tormento. En las cenas de gala, en los eventos benéficos, las preguntas sobre su vida personal eran inevitables, cada una un recordatorio de su fracaso. Aquella noche en la cena benéfica, la anfitriona lo había mirado con ojos brillantes y una sonrisa que escondía una curiosidad cruel. «Álvaro, con todo lo que has logrado, ¿no es hora de que encuentres una buena esposa y formes una familia?». Él respondió con su habitual precisión: «Cuando llegue el momento adecuado», desviando la conversación con la destreza de un hombre acostumbrado a protegerse. Pero las palabras se quedaron con él, resonando en su mente como un tambor insistente, abriendo heridas que nunca sanaban. Cada comentario, cada mirada de expectativa, era una lanza que perforaba su armadura, exponiendo la verdad que no podía compartir. Su imperio era vasto, pero su legado estaba vacío. En el balcón de su dormitorio, el aire fresco de la madrugada rozaba su rostro mientras contemplaba las luces distantes de Valencia, un mosaico de vida que parecía burlarse de su aislamiento. Apoyó las manos en la barandilla, el frío del metal un contraste con el calor que aún sentía del vino, y se preguntó, como lo hacía cada noche, si alguna vez hallaría algo que llenara el abismo en su interior. La ciudad seguía su curso, ajena a su lucha, sus calles llenas de historias que él nunca formaría parte. Había construido un mundo a su medida, pero no podía escapar del hecho de que en lo más profundo nada había salido como esperaba. ¿Cómo podía confesar algo tan devastador sin que todo lo que había levantado se derrumbara? Los días pasaban en una danza monótona, las reuniones llenando sus horas con números y estrategias, pero las noches eran su verdadero campo de batalla. El silencio de la mansión lo envolvía, un recordatorio de que su éxito era una fachada hueca. Pensaba en Carlos, en su oferta de apoyo, y en la anfitriona con su pregunta que aún dolía. Se preguntaba si la paz era un lujo que nunca le pertenecería, si el fuego de su desdicha seguiría ardiendo eternamente. Pero en lo más hondo una chispa de anhelo persistía, un deseo de encontrar algo, cualquier cosa, que fuera más grande que el vacío de su existencia. Y así, bajo las luces parpadeantes de Valencia, Álvaro Moncada permanecía, un hombre atrapado entre lo que tenía y lo que nunca podría alcanzar. El tañido de la campana rasgó el silencio gélido de la noche, pero fue el grito ahogado de Álvaro Moncada lo que rompió verdaderamente la quietud cuando vio a Natalia, agachada en el jardín bajo la luz plateada de la luna, arrancando hojas secas con dedos temblorosos pero decididos. «¿Qué estás haciendo?», exclamó él, su voz cortante como el filo de un cuchillo, los brazos cruzados mientras el frío del mármol de la mansión se filtraba a través de sus zapatos. «Intento salvarlas, señor», respondió ella sin alzar la vista, su tono sereno pero firme, cargado de una convicción que lo golpeó como un rayo. «Esas plantas ya están perdidas», replicó Álvaro, su pragmatismo chocando contra la escena, pero Natalia lo enfrentó con una calma que lo desarmó. «No están perdidas. Tienen raíces fuertes. Solo necesitan un poco de cuidado para florecer de nuevo». Sus palabras tan simples resonaron en él como un eco profundo, tocando una fibra que había enterrado bajo capas de indiferencia. Aturdido, sin saber cómo responder, retrocedió al despacho, pero sus ojos volvieron a ella por la ventana, su figura iluminada por la tenue luz, mientras una emoción desconocida, mezcla de asombro y vulnerabilidad, brotaba en su pecho. Días después, mientras Natalia dejaba una taza de té no pedida sobre su escritorio, él levantó la vista y gruñó: «No lo pedí». «Lo sé, pero a veces lo que no pedimos es lo que más necesitamos», contestó ella con una sonrisa tranquila, dejándolo solo con el calor del vapor y un corazón que, por primera vez en años, latía con algo más que rutina. La mansión Moncada se alzaba imponente bajo un cielo que rara vez dejaba pasar el sol, sus paredes de mármol blanco reflejando un brillo frío que parecía más una jaula que un hogar. Los pasillos, largos y silenciosos, resonaban solo con los pasos de Álvaro, un hombre atrapado en su propia existencia, donde el lujo no llenaba el vacío que lo consumía. Aquella noche, cuando la campana sonó, no fue un anuncio rutinario de los empleados que solían cruzar su umbral. Algo en su timbre llevaba una promesa distinta,
un presagio que Álvaro sintió en los huesos mientras bajaba las escaleras con pasos firmes pero inquietos, el eco rebotando en las paredes como un latido ansioso. Al abrir la pesada puerta de madera, se topó con Natalia, una joven de pie bajo el umbral, su cabeza inclinada en un gesto de respeto, pero sus ojos, timidez y fuerza entrelazadas, lo miraron de frente. «Señor Moncada, disculpe la tardanza», dijo con una voz clara y suave, una calma que lo sorprendió en medio de su propio torbellino interno. «Natalia, ¿verdad?», preguntó él, buscando en su memoria algo más allá del informe básico que había recibido sobre la nueva empleada. «Sí, señor», respondió ella, inclinándose con una naturalidad que desentonaba con el rígido protocolo de la casa. Álvaro la estudió, su vestido gris, sencillo pero elegante, contrastaba con el esplendor de la mansión. No había en ella la frialdad calculadora de quienes lo rodeaban, parecía estar ahí por algo más puro, algo que él no podía descifrar. «Pasa. María, nuestra ama de llaves, te explicará tus tareas», indicó señalando el interior con un gesto que buscaba restablecer la distancia emocional que siempre mantenía como escudo. Natalia entró, pero sus ojos no se detuvieron en el mármol ni en los candelabros de cristal, se posaron en los detalles sutiles, un jarrón vacío, una cortina polvorienta, que delataban la ausencia de vida en aquel lugar. Una punzada de inquietud la atravesó, como si la mansión misma le susurrara su soledad. Las semanas pasaron y Natalia se convirtió en un torbellino silencioso dentro de la casa. No era solo su eficiencia lo que impresionaba a Álvaro, sino la forma en que transformaba los espacios. Donde otros empleados cumplían órdenes con mecánica indiferencia, ella traía una energía renovadora, como si con cada movimiento intentara sanar las heridas invisibles del lugar. Los criados la admiraban, María hablaba de ella con aprobación, pero para Álvaro, su presencia era un enigma que lo perturbaba y atraía a partes iguales. Esa tarde en el jardín lo cambió todo. Desde su despacho, sumido en el tedio de revisar documentos, un movimiento fuera lo distrajo. Allí estaba Natalia arrodillada entre plantas marchitas que el jardinero había abandonado, sus manos moviéndose con una delicadeza que contrastaba con la rudeza de la tierra. Algo en esa imagen lo atrapó, la veía luchar por algo que él habría descartado sin pensarlo. Sus palabras no están perdidas. Tienen raíces fuertes. Solo necesitan un poco de cuidado para florecer de nuevo, se clavaron en él, un espejo que reflejaba su propia alma reseca, un desafío a su cinismo. Incapaz de sostener la conversación, huyó al refugio de su escritorio, pero su mirada volvió a ella, su silueta contra el sol poniente grabándose en su mente. Los días siguientes trajeron cambios sutiles. Natalia no solo trabajaba, llenaba los vacíos que Álvaro había ignorado demasiado tiempo. Una noche, mientras él revisaba informes en el comedor, ella entró sin anuncio y dejó una taza de té humeante a su lado. «No lo pedí», dijo él, su voz más áspera de lo que pretendía. «Lo sé, pero a veces lo que no pedimos es lo que más necesitamos», respondió ella, su sonrisa serena desarmándolo antes de que pudiera replicar. Se retiró y él se quedó mirando el té, el calor subiendo en volutas que parecían burlarse de su frialdad. Por primera vez sintió un nudo en el pecho, una vulnerabilidad que lo asustó y lo reconfortó a la vez. Con el tiempo Álvaro buscaba excusas para cruzarse con ella. Las charlas, al principio triviales, se volvieron momentos que él aguardaba con una expectación que no admitía. Una tarde de lluvia, mientras los truenos retumbaban a lo lejos, la encontró en la biblioteca, organizando libros con esa calma suya que ya le era familiar. «Siempre trabajas así, sin descansar», comentó apoyándose en el marco de la puerta, su tono más suave de lo habitual. «Me gusta mantenerme ocupada», respondió ella, colocando un tomo en el estante con una sonrisa tranquila. «Esta casa tiene una energía especial», añadió, y él arqueó una ceja, incrédulo. «¿Especial?», preguntó, cruzando los brazos, pero su escepticismo no logró ocultar la curiosidad que lo carcomía. Natalia no era como los demás. Donde otros veían una mansión de riqueza y poder, ella veía un lienzo de posibilidades, un lugar que podía florecer con el cuidado adecuado. Y Álvaro, aunque se resistía, comenzaba a verla como algo más que una empleada, una presencia que desafiaba su aislamiento, que lo hacía cuestionarse si, como aquellas plantas, aún había algo en él digno de salvar. Los días seguían, y entre el mármol frío y el silencio, un vínculo frágil pero real comenzaba a germinar, tejido con palabras, gestos y una esperanza que ninguno de los dos nombraba, pero que ambos empezaban a sentir.
El eco de la campana resonó con fuerza, un sonido lejano pero implacable que desgarró los pensamientos de Álvaro Moncada como un trueno en la quietud, mientras sus pasos apresurados hacían crujir las escaleras de mármol al bajar hacia la puerta. Su corazón latía con una mezcla de curiosidad y ansiedad cuando la abrió de golpe, y allí estaba ella, Natalia, empapada por la llovizna que caía afuera, con una mirada tímida pero firme que lo atravesó como un rayo. «Señor Moncada, disculpe la tardanza», dijo con una voz serena, cargada de una honestidad que lo dejó sin aliento. «Natalia, ¿verdad?», preguntó él, su tono vacilante mientras recordaba su nombre. «Sí, señor», respondió ella, suave pero decidida, y en ese instante Álvaro sintió que algo en su mundo se tambaleaba. Luego, en el jardín, bajo un cielo gris, la vio inclinada sobre plantas marchitas, arrancando hojas secas con una ternura que lo desarmó. «¿Qué estás haciendo?», preguntó cruzando los brazos, su voz teñida de desdén pero traicionada por una duda creciente. «Estoy intentando salvarlas, señor», contestó Natalia, sin levantar la vista. «No te esfuerces, esas plantas ya están perdidas», replicó él, firme y pragmático. Pero ella, imperturbable, lo miró y dijo: «No están perdidas. Tienen raíces profundas. Con un poco de cuidado podrían florecer de nuevo». Sus palabras lo golpearon como un eco de su propia alma, y por primera vez Álvaro sintió que las murallas de su corazón temblaban. La mansión Moncada se alzaba imponente bajo un cielo que parecía contener el aliento, sus paredes de piedra cargadas de años de silencio y soledad. El aire dentro era denso, impregnado de una melancolía que se adhería a los muebles antiguos y a los retratos polvorientos que colgaban en los pasillos. Álvaro había vivido allí como un rey destronado, rodeado de opulencia pero atrapado en un vacío que él mismo había construido. Cada rincón de la casa reflejaba su aislamiento, los candelabros apagados, las cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz, el eco de sus propios pasos como único compañero. Pero esa tarde, cuando el sonido de la campana lo arrancó de su ensimismamiento, algo cambió. No lo sabía aún, pero la llegada de Natalia estaba destinada a alterar el curso de su existencia, a desafiar la fortaleza de su soledad con una presencia que no podía ignorar. Descendió las escaleras con una mezcla de expectación y recelo, el mármol frío bajo sus pies resonando con cada paso, como si la casa misma anticipara el encuentro. Al abrir la puerta, la luz del atardecer se coló en el vestíbulo, iluminando a la joven que esperaba afuera. Su vestido sencillo, empapado por la lluvia, se adhería a su figura con una elegancia natural que contrastaba con la grandeur de la mansión. «Señor Moncada, disculpe la tardanza», dijo ella, y su voz, aunque tranquila, llevaba una fuerza que lo tomó desprevenido. «Natalia, ¿verdad?», preguntó él, buscando en su memoria el nombre que la agencia le había mencionado. «Sí, señor», respondió ella, y en sus ojos brilló una determinación que lo hizo detenerse. No era como los demás, fríos, distantes, interesados solo en su riqueza. Había algo en ella, una chispa de vida, que lo desconcertaba y lo atraía a partes iguales. «Pasa. María, nuestra ama de llaves, te explicará tus tareas», dijo, intentando refugiarse en su habitual frialdad, pero mientras Natalia cruzaba el umbral, Álvaro sintió que la casa cobraba un nuevo aliento, como si sus pasos despertaran algo dormido. Las semanas transcurrieron en un torbellino de rutina y transformación. Natalia se movía por la mansión con una energía incansable, sus manos hábiles y su mirada atenta infundiendo vida en cada tarea. No era solo una empleada, su bondad, su capacidad para hallar belleza en lo más insignificante, comenzaba a disipar las sombras que habían dominado el lugar. Álvaro, desde la distancia de su despacho, la observaba en silencio, incapaz de apartar los ojos de ella. Una mañana la encontró en el jardín, arrodillada entre las plantas que el jardinero había abandonado. El sol se filtraba entre las nubes, bañándola en una luz suave mientras arrancaba las hojas secas con una delicadeza que lo conmovió. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz cortante pero teñida de una curiosidad que no podía ocultar. «Estoy intentando salvarlas, señor», respondió ella, sin desviar la mirada de su labor. «No te esfuerces, esas plantas ya están perdidas», insistió él, aferrado a su lógica implacable. Pero Natalia lo enfrentó con una calma que lo desarmó. «No están perdidas. Tienen raíces profundas. Con un poco de cuidado podrían florecer de nuevo». Sus palabras resonaron en él como un espejo de su propia existencia, un reflejo de lo que había enterrado bajo capas de amargura. Aquel momento marcó un giro.
Álvaro, que había pasado años encerrado en su propia fortaleza emocional, comenzó a buscarla, excusas triviales para cruzar su camino, preguntas banales que escondían un deseo de conexión. La mansión, antes un mausoleo de silencio, se llenaba con el eco de sus voces, pequeñas conversaciones que iluminaban las horas. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales y el cielo se teñía de gris, él la encontró en la biblioteca, organizando libros con una concentración que lo intrigó. ¿Siempre trabajas así, sin descanso?, preguntó, apoyado en el marco de la puerta, una sonrisa más suave de lo habitual curvando sus labios. «Me gusta estar ocupada», respondió ella, sin mirarlo, sus manos moviéndose con precisión entre los estantes. «¿Y esta casa te parece especial?», insistió él, con una mueca que buscaba descifrarla. «Sí, tiene una energía que no he encontrado en ningún otro lugar», dijo Natalia, dejando un libro en su lugar, su voz cargada de una certeza que lo hizo detenerse. Con el tiempo, la presencia de Natalia se volvió un faro en la penumbra de Álvaro. Ella no solo cuidaba la casa, sino que, sin saberlo, comenzaba a sanar las grietas de su alma. Él, que había vivido aislado tras la pérdida de su familia y el peso de su fortuna, sentía que algo en él despertaba, un anhelo de volver a florecer como las plantas que ella salvaba. Las charlas se volvieron más frecuentes, los silencios menos pesados, y aunque Álvaro no lo admitiría, la miraba con una mezcla de asombro y gratitud. Natalia, con su sencillez y su fuerza, estaba deshaciendo las barreras que él había erigido, y la mansión, testigo de su transformación, parecía susurrar una promesa de redención bajo la lluvia que caía sin cesar. Los periódicos de la ciudad no tardaron en hacer eco de la noticia. Los titulares ardían con sarcasmo y desprecio: «El magnate rompe las reglas, se casa con su criada». La noticia se esparció como fuego en campo seco, alimentando las conversaciones en cada evento social de la alta sociedad. Las mujeres, con sonrisas disfrazadas de cortesía, comentaban entre sí con voces bajitas pero cortantes: «¿Es que no ven lo ridículo de todo esto? ¿Qué futuro pueden tener?», comentó una mujer, levantando su copa con un gesto despectivo mientras su risa llenaba la sala. «Ni siquiera pueden tener hijos», añadió otra con una risa maliciosa, casi burlona, que resonó en los oídos de Natalia como una daga. Pero Natalia, con la dignidad que siempre la había caracterizado, no permitió que esas palabras la afectaran. Sabía que los murmullos se elevarían, pero no esperaba que la herida fuera tan profunda. A solas con Álvaro, no pudo evitar expresar sus miedos. «Todos están hablando de nosotros», dijo Natalia, con una suavidad en la voz que ocultaba la tormenta que sentía por dentro. «No sé si estoy preparada para esto». Álvaro, mirando fijamente sus ojos, no dudó un segundo en responder. «Yo sí», dijo con una firmeza que desbordaba determinación. «Y lo único que me importa es que tú lo estés». Sus palabras le dieron fuerzas, pero aún quedaban dudas flotando en el aire. Natalia entendía el precio que tendría que pagar por estar al lado de Álvaro, pero su amor por él era más fuerte que cualquier obstáculo. Sabía que el camino no sería fácil, pero mientras las estrellas iluminaban la noche, los dos miraban hacia el futuro, decididos a enfrentar todo juntos. Sin embargo, la tormenta no había hecho más que comenzar. A medida que la fecha de la boda se acercaba, la presión sobre Natalia aumentaba y el juicio social se volvía más implacable. El primer gran desafío llegó con una gala organizada por una de las familias más poderosas de la ciudad, un evento lleno de cámaras, sonrisas falsas y críticas disfrazadas de educación. Álvaro insistió en que Natalia lo acompañara. «Es importante que estemos juntos en esto», dijo, tomando su mano con una fuerza protectora. «Sé que será difícil», respondió Natalia, con una sonrisa que no lograba ocultar su creciente nerviosismo. «Pero no quiero que enfrentes esto solo». Cuando llegaron al lugar, las miradas se clavaron en ellos. Álvaro, con su porte majestuoso y confiado, caminaba por la sala como si nada pudiera afectarlo. Pero Natalia sentía los ojos recorriéndola de pies a cabeza, juzgándola, evaluándola en cada paso que daba. «¿Es ella?», susurró una mujer, apenas controlando el desdén en su voz. «Sí, la criada que ahora pretende ser la esposa de Moncada», respondió un hombre con una sonrisa sarcástica que no pudo esconder su desprecio. Natalia mantuvo la cabeza alta, recordando las palabras de Álvaro antes de salir: «No importa lo que piensen los demás». Sin embargo, cada paso que daba en ese salón de lujo se sentía como caminar sobre cristales rotos. La mirada crítica de todos pesaba sobre ella como una losa invisible.
Mientras Álvaro conversaba con un grupo de empresarios, Natalia quedó momentáneamente sola. En ese instante una mujer de elegante porte y vestido ostentoso se acercó, copa de champán en mano. «Así que tú eres la famosa Natalia», dijo, alargando las palabras con un tono venenoso, como si estuviera degustando cada sílaba. «Sí, así es», respondió Natalia, con la calma que siempre la caracterizaba, aunque podía sentir la punzada de desprecio en cada palabra. «Es sorprendente cómo algunas personas pueden ascender tan rápido, aunque claro, no todos lo entienden», continuó la mujer, fingiendo una sonrisa falsa. «Supongo que el amor tiene formas curiosas de manifestarse», replicó Natalia, sin perder su compostura. La mujer soltó una risa breve, afilada como un cuchillo. «Oh, querida, qué concepto tan romántico. Pero dime, ¿qué más puedes ofrecerle a un hombre como Álvaro?», añadió, su tono ácido como veneno. Antes de que Natalia pudiera responder, Álvaro apareció a su lado, colocando una mano protectora sobre su hombro. «Natalia tiene mucho más que ofrecer de lo que tú podrías imaginar», dijo Álvaro, mirando a la mujer con una intensidad que hizo que ella se apartara rápidamente. Natalia, aunque agradecida por su apoyo, aún sentía el peso de las miradas que la seguían. Cuando Álvaro se alejó brevemente para atender otro grupo de invitados, un grupo de hombres comenzó a hablar lo suficientemente alto como para que Natalia los escuchara. «Es increíble lo que la gente está dispuesta a hacer por dinero», dijo uno de ellos, sosteniendo su copa de vino con desdén. «Lo que algunos hombres sacrifican por una distracción pasajera», añadió otro, y todos rieron. Natalia apretó los puños, pero se obligó a mantener la calma. No podía darles el gusto de reaccionar. En lugar de eso, salió al balcón, buscando un momento de respiro. Mientras miraba las luces de la ciudad, las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo con una fuerza inquebrantable. «No les daré el gusto», murmuró para sí misma. Poco después, Álvaro apareció junto a ella, preocupado por su repentina ausencia. «¿Qué pasó?», preguntó con una mirada intensa que la hizo sentirse vulnerable. «Nada que no esperara», respondió Natalia, intentando sonreír. «Natalia, no tienes que soportar esto», dijo Álvaro con frustración en su voz. «Claro que sí», respondió ella con una determinación que lo dejó sin palabras. «Porque estar contigo lo vale». Esa noche, cuando Álvaro regresó a su mansión, un peso insoportable lo acompañaba. Al cruzar el umbral de la puerta, no pudo evitar sentir el peso de la culpa apoderándose de él. Sabía que Natalia estaba siendo puesta a prueba de formas que nadie debería enfrentar, y aunque admiraba profundamente su fortaleza, no podía evitar preguntarse si su amor era suficiente para soportar el daño que le estaba causando. «Natalia, si alguna vez sientes que esto es demasiado», comenzó, pero ella lo interrumpió con firmeza. «Álvaro, sé en lo que me estoy metiendo», dijo ella, mirando sus ojos con una calma que desbordaba fuerza. «Sé que no será fácil. Pero si algo he aprendido en esta casa, es que las raíces fuertes sobreviven, incluso cuando todo parece perdido. Y yo soy más fuerte de lo que ellos creen». Las palabras de Natalia calaron hondo en Álvaro, dejándolo atrapado entre una mezcla de orgullo y tristeza. A pesar de que las palabras de Natalia le daban cierta tranquilidad, Álvaro no podía ignorar el peso de la situación. El camino nunca sería fácil, pero juntos, decididos, se enfrentarían a cada obstáculo que el destino les arrojara. Los días pasaron y los comentarios y miradas crueles no cesaron. Sin embargo, Natalia continuó enfrentándolos con una serenidad que desconcertaba a sus detractores. Pero dentro de ella, algo comenzaba a cambiar. Sabía que pronto necesitarían una estrategia para cambiar la narrativa, porque el amor que compartían no debía ser solo una lucha constante, debía ser también una victoria. Una victoria sobre los prejuicios y las voces que intentaban destruir lo que ellos habían construido. Las noches en la mansión Moncada se volvieron cada vez más tortuosas para Álvaro. A pesar de la fortaleza que Natalia mostraba en cada evento social, de cómo desarmaba las críticas con su dignidad, Álvaro no podía evitar sentir una angustia creciente cada vez que la veía ser testigo de la crueldad de aquellos a su alrededor. En la oscuridad de la habitación, mientras Natalia dormía tranquila a su lado, Álvaro permanecía despierto, atrapado en sus pensamientos, sin poder encontrar paz. Cada mirada de desprecio, cada palabra hiriente que Natalia debía soportar por su amor, se sentía como una dada directa al corazón de Álvaro. «¿Qué he hecho?», murmuró en voz baja, mientras se levantaba sigilosamente para no despertar a Natalia.
La casa estaba sumida en una quietud inquietante, como si las paredes mismas compartieran su desesperación. En su despacho encendió la lámpara de su escritorio, sus manos temblorosas al deslizarse sobre su frente, como si pudiera borrar la angustia que lo carcomía. La pregunta se repetía una y otra vez en su mente como un eco interminable. Había tomado la decisión de casarse con Natalia convencido de que el amor era suficiente para superar todo, pero ahora comenzaba a dudar. Dudar de si había subestimado la crueldad del mundo. Cada palabra cruel dirigida a Natalia lo dejaba exhausto, como si fuera él quien las recibiera. La imagen de Natalia soportando el desprecio de los demás lo martillaba una y otra vez. A la mañana siguiente, mientras Natalia preparaba el desayuno con una calma inquietante, Álvaro la observó desde la puerta de la cocina. Cada gesto de Natalia, cada movimiento meticuloso, parecía tan implacable como siempre, pero él sabía que debajo de esa fachada de tranquilidad, Natalia llevaba un peso mucho más grande del que él podría soportar. «Buenos días», dijo Natalia, al notar su presencia con una sonrisa cálida, pero algo en su mirada delataba que sabía que algo no estaba bien. «Buenos días», respondió Álvaro tratando de sonreír, pero su voz traicionó una preocupación que no pasó desapercibida para Natalia. «¿Estás bien?», preguntó ella, dejando de lado lo que estaba haciendo y acercándose al compaso lento, casi como si quisiera leer su alma. Álvaro suspiró profundamente, la carga sobre sus hombros se hacía cada vez más pesada. «Estoy bien, Álvaro. Sabes que todo esto no me afecta tanto como piensas», dijo Natalia, tratando de sonreír, aunque su tono era más suave que de costumbre. «Eso no es cierto», respondió Álvaro, apartando la mirada con dolor. «Te he visto, Natalia. He visto cómo te miran, cómo te hablan. No puedo ignorar lo que estás pasando por mi culpa». Natalia tomó sus manos con firmeza, obligándolo a mirarla directamente. «No es por tu culpa. Esto es algo que ambos elegimos», dijo Natalia, su voz firme pero cálida. «Sabía desde el principio que no sería fácil, pero lo que tenemos, Álvaro, vale la pena». «¿Y si no es suficiente?», preguntó Álvaro, apenas conteniendo las lágrimas. «¿Y si el precio que estás pagando es demasiado alto?». Natalia negó con la cabeza, su mirada llena de determinación. «El amor no se mide por lo que cuesta, Álvaro. Se mide por lo que significa», dijo ella apretando su mano con suavidad. «Y lo que tú significas para mí supera cualquier desprecio o comentario malintencionado». A pesar de las palabras de Natalia, la culpa seguía consumiendo a Álvaro. Él comenzó a alejarse emocionalmente, sumido en una lucha interna que no sabía cómo resolver. Las noches de insomnio se hicieron más frecuentes y aunque durante el día intentaba mantener su compostura, aquellos que lo conocían bien comenzaban a notar la creciente distancia entre él y Natalia. Una tarde, mientras Álvaro revisaba unos documentos en su oficina, Carlos Ferrer llegó sin previo aviso. «Necesitamos hablar», dijo Carlos Ferrer, entrando sin esperar invitación. «No es un buen momento», respondió Álvaro sin levantar la vista. «Por eso mismo vine». «Algo te está carcomiendo por dentro y no soy el único que lo nota», dijo Carlos Ferrer, cruzándose de brazos. Álvaro dejó los papeles a un lado y se recostó en la silla, agotado por la lucha interna que no podía ganar. «¿Qué esperas que diga?» «Que me equivoqué», dijo Álvaro, su frustración claramente visible. «No lo sé, te equivocaste», respondió Carlos Ferrer con una mirada penetrante. Esa noche, cuando Álvaro regresó a la mansión, una sensación de culpa lo envolvía. Sabía que Natalia estaba soportando más de lo que cualquier persona debería, que el peso de su mundo caía sobre sus hombros de una manera injusta. Aunque admiraba profundamente la fortaleza de Natalia, Álvaro no podía evitar sentirse responsable por haberla arrastrado a este tormento. «Natalia, si alguna vez sientes que esto es demasiado», comenzó su voz temblorosa, pero ella lo interrumpió, su tono firme y lleno de convicción. «Álvaro, sé perfectamente lo que me estoy metiendo», dijo Natalia, sus ojos brillando con una intensidad que le dio a Álvaro un nudo en el estómago. «Sé que no será fácil, pero si algo he aprendido aquí, es que las raíces fuertes sobreviven, incluso cuando todo parece perdido. Y yo soy más fuerte de lo que ellos creen». Las palabras de Natalia resonaron con fuerza en el corazón de Álvaro, una mezcla de orgullo y dolor lo envolvió. Aunque sus palabras lo tranquilizaban, Álvaro sabía que el camino nunca sería sencillo. Pero lo que sí sabía es que juntos estarían dispuestos a enfrentar lo que sea juntos.
A lo largo de los días que siguieron, Álvaro notó un cambio sutil, pero profundo en Natalia. A pesar de los desafíos, su determinación no solo se mantenía firme, sino que parecía fortalecerse con cada obstáculo. Natalia, decidida a cambiar su destino, decidió tomar control de la situación de una manera que nadie esperaba. Una tarde, mientras ambos compartían una comida silenciosa en el comedor, Natalia rompió el silencio con una declaración que dejó a Álvaro sin palabras. «Voy a empezar a estudiar medicina alternativa», dijo Natalia, colocando el tenedor con suavidad sobre el plato. Álvaro levantó la vista desconcertado. «¿Medicina alternativa? ¿De qué hablas?», preguntó frunciendo el ceño, aún sin comprender. «He estado leyendo sobre terapias naturales y tratamientos que la ciencia no ha podido resolver», explicó Natalia con calma. «Sé que no podemos cambiar el pasado, pero creo que hay cosas que podemos hacer para intentar un futuro diferente». Álvaro la miró, todavía confundido. «Natalia, esto no es necesario», dijo con el ceño fruncido, preocupado por lo que veía como una distracción innecesaria. «No es para demostrar nada», respondió ella, mirando profundamente a Álvaro con firmeza. «Es por nosotros. Porque si hay una posibilidad, por mínima que sea, quiero intentarlo». La determinación en los ojos de Natalia tocó algo en Álvaro. Aunque una parte de él seguía dudando, otra parte comenzó a encenderse con una chispa de esperanza. Natalia no solo luchaba por su relación, sino por un futuro que ambos habían dado por perdido. Esa noche, mientras Natalia investigaba en su computadora y revisaba libros de la biblioteca local, Álvaro se acercó con una taza de té. «No entiendo por qué crees que esto puede funcionar», dijo sentándose junto a ella. «Porque a veces la ciencia no lo es todo», respondió Natalia, sin apartar la vista de la pantalla. «Hay cosas que los médicos no pueden explicar y quiero explorar esas posibilidades». Durante los días que siguieron, Natalia comenzó a asistir a talleres y cursos intensivos de medicina alternativa. Desde la acupuntura hasta la herbolaria, su curiosidad y deseo de aprender no conocían límites. Álvaro, aunque escéptico al principio, no pudo evitar sentirse inspirado por su dedicación. Una noche, después de que Natalia regresó de un taller, encontró a Álvaro esperándola en el salón. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó ofreciéndole un vaso de agua. «Fue fascinante», respondió Natalia, sentándose junto a él. «Aprendí sobre la conexión entre el cuerpo y la mente y cómo el estrés puede afectar incluso a quienes no lo perciben». «Entonces, ¿ahora crees que estoy demasiado estresado?», dijo Álvaro con una sonrisa ligera, intentando aligerar el ambiente. «No es solo eso», respondió Natalia, tocando su mano con suavidad. «Creo que ambos llevamos mucho peso. ¿Y si podemos encontrar maneras de aligerarlo juntos? ¿Por qué no intentarlo?», dijo Natalia con una mirada llena de esperanza. La pasión de Natalia comenzó a contagiar a Álvaro, quien, poco a poco, dejó de ver sus esfuerzos como una causa perdida. Decidió acompañarla a algunos de los talleres, observando con atención mientras los instructores hablaban de técnicas que combinaban conocimientos ancestrales con descubrimientos modernos. En uno de esos talleres, un terapeuta habló sobre la importancia de la fe y el compromiso en cualquier proceso de sanación. «No se trata solo de lo que el cuerpo puede hacer», explicó el terapeuta, sino de lo que la mente y el corazón están dispuestos a aceptar. Esa idea quedó grabada en Álvaro, quien comenzó a ver los esfuerzos de Natalia no solo como una búsqueda por respuestas, sino como una forma de reconstruir lo que habían perdido, la esperanza. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Natalia señaló las flores que había rescatado semanas atrás. Ahora florecían en todo su esplendor, sus colores brillando bajo la luz del sol. «¿Ves?», dijo Natalia con una sonrisa tranquila. «Las raíces fuertes siempre encuentran la manera». Álvaro se detuvo y la miró con intensidad. «Eres increíble, ¿lo sabes?», dijo tocando suavemente su rostro. «No sé cómo encuentras fuerza en medio de todo esto». Natalia se giró hacia él, tomando sus manos con suavidad. «Porque te amo, Álvaro», dijo ella con una seguridad que hizo que Álvaro sintiera una calma que nunca había conocido. «Y porque creo en nosotros». A partir de ese momento, Álvaro dejó de cuestionar los métodos de Natalia. Cada paso que daban juntos, cada decisión tomada en conjunto, parecía fortalecer aún más su vínculo.
Álvaro se convirtió en su mayor apoyo, abandonando las dudas y abriéndose a nuevas posibilidades, no solo en cuanto a la salud, sino también en cómo enfrentaban la vida como pareja. Los esfuerzos incansables de Natalia no pasaron desapercibidos para quienes los rodeaban. Incluso aquellos que en el pasado se burlaban de ellos comenzaron a ver a Álvaro con otros ojos. Ya no era el hombre distante y desconfiado de antes, ahora parecía más seguro, más comprometido. Aunque las críticas seguían presentes, ya no tenían el mismo poder sobre ellos. Álvaro y Natalia habían transformado su relación, creando un refugio dentro de su amor y complicidad. Pero ninguno de los dos estaba preparado para el milagro que cambiaría sus vidas para siempre. Una mañana, como tantas otras, Natalia se despertó sintiéndose inusualmente agotada. Atribuyó su fatiga al estrés de sus estudios y la intensidad de las terapias alternativas que seguía practicando. Sin embargo, con el paso de los días, otros síntomas comenzaron a aparecer: mareos, náuseas y una extraña sensibilidad hacia ciertos olores. Aunque intentaba ignorarlos, la posibilidad de algo más profundo empezó a rondar en su mente. «Álvaro, creo que necesito ver a un médico», le dijo una noche mientras cenaban, su voz un poco temblorosa. «¿Te sientes mal?», preguntó él, dejando el tenedor a un lado, el rostro marcado por la preocupación. «No estoy segura», respondió Natalia, tratando de restarle importancia al asunto. «Solo quiero descartar cualquier problema». Al día siguiente, Natalia acudió a su médico de confianza, quien, después de escuchar sus síntomas, sugirió realizar una serie de pruebas. El médico, sabiendo lo delicado del asunto, habló con cautela. «No quiero crear falsas expectativas, pero necesitamos explorar todas las posibilidades», dijo el doctor con una sonrisa tranquilizadora. Una semana después, Natalia recibió una llamada que cambiaría todo. «Señora Natalia, ¿podría pasar por el consultorio mañana?». «Los resultados están listos», dijo la voz al otro lado de la línea. Cuando Natalia llegó al consultorio, Álvaro insistió en acompañarla, aunque trataba de mantener sus emociones bajo control. Ambos se sentaron frente al médico, que revisaba los papeles con una expresión cautelosa. Al mirarlos, el médico comenzó con un tono casi solemne. «Estoy sorprendido de poder decir esto, pero estás embarazada». El tiempo pareció detenerse. Natalia miró al médico con incredulidad, mientras Álvaro no podía creer lo que escuchaba. «¿Embarazada?», repitió como si la palabra no tuviera sentido. «Sí», afirmó el médico con una sonrisa. «Y según las pruebas, estás esperando gemelos». El consultorio se llenó de un silencio sobrecogedor, solo roto por las lágrimas que comenzaron a caer por las mejillas de Natalia. Álvaro, aún procesando la noticia, tomó su mano con fuerza. Esto es real», murmuró, los ojos llenos de una mezcla de asombro y felicidad. «Es más que real», respondió el médico sonriendo. «Aunque será un embarazo de alto riesgo, con los cuidados necesarios, todo saldrá bien». De camino a casa, Álvaro no podía dejar de mirar a Natalia, quien mantenía una mano sobre su vientre, todavía asimilando la noticia. «Natalia, esto es un milagro», dijo finalmente, rompiendo el silencio, la voz temblorosa por la emoción. «Lo es», respondió ella, con una sonrisa llena de emoción. «Y es nuestro». La noticia se propagó rápidamente entre sus conocidos, y en los círculos de la alta sociedad no tardaron en llegar las reacciones. Los que antes se habían burlado de su relación ahora no podían creer lo que sucedía. «¿Gemelos? ¿Es en serio?», exclamó una mujer durante una reunión, incredulidad en su voz. «No lo entiendo», añadió otra. ¿No se suponía que él era estéril? Mientras tanto, Álvaro y Natalia decidieron mantener un perfil bajo, centrados solo en ellos mismos y en el bienestar de sus futuros hijos. Aunque las críticas no desaparecieron, la alegría de ambos era evidente en cada paso que daban juntos. La casa, que antes se sentía vacía y demasiado grande, ahora estaba llena de vida y expectativa. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Álvaro se detuvo y miró a Natalia con una intensidad que rara vez mostraba. «Gracias», dijo con la voz cargada de gratitud. «¿Por qué me agradeces?», preguntó ella, con una sonrisa curiosa. «Por no rendirte», respondió él, tomando su rostro entre sus manos. «Por creer cuando yo no podía hacerlo». «Álvaro, esto no fue solo mi lucha. Fue nuestra», dijo Natalia, inclinándose hacia él, sus labios apenas separándose.
Esa noche, mientras Álvaro revisaba los planos de la nueva habitación para los bebés, Natalia entró en la sala con una expresión tranquila, pero con un aire de determinación que inmediatamente captó su atención. «Álvaro, necesitamos hablar», dijo Natalia, sentándose a su lado con una postura que dejaba claro que no se trataba de una conversación común. «¿Qué pasa?», preguntó Álvaro, dejando los papeles a un lado y mirando su rostro, que, a pesar de su calma, mostraba una seriedad que lo preocupó. «Quiero que estos niños crezcan en un hogar donde no haya dudas ni miedos», dijo Natalia, con una firmeza que resonó en el aire. «Y eso significa que debemos enfrentar todo lo que venga juntos». Álvaro asintió, sabiendo en lo profundo de su ser que tenía razón. El milagro que estaban viviendo no solo era una bendición, sino también una oportunidad para demostrar que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo. Pero mientras celebraban su nueva realidad, ambos sentían que algo más se avecinaba, algo que pondría a prueba no solo su relación, sino también su capacidad para proteger lo que más amaban. La noticia de su embarazo se esparció por la ciudad como un incendio. Lo que inicialmente había sido un simple rumor entre los círculos de la alta sociedad pronto se convirtió en una verdad irrefutable. Natalia, con un vestido sencillo que destacaba su ya evidente vientre, se presentó junto a Álvaro en un evento privado. La audiencia, que no sabía si reaccionar con asombro o incredulidad, quedó en silencio cuando Álvaro hizo el anuncio. «Es oficial», dijo Álvaro, su voz llena de orgullo y determinación. «Natalia y yo estamos esperando gemelos». El silencio que siguió fue abrumador, roto solo por un murmullo colectivo que recorrió la sala como una corriente eléctrica. Las expresiones eran una mezcla de sorpresa absoluta y desconcierto total. «Gemelos él», susurró una mujer a su acompañante, incapaz de disimular su asombro. «No tiene sentido», respondió el hombre, llevándose una copa de champán a los labios como si intentara racionalizar lo imposible. «Siempre dijeron que era imposible». Natalia, consciente de las miradas que la examinaban como si fuera un enigma por resolver, mantuvo la compostura. Su sonrisa serena desafiaba cualquier intento de cuestionamiento, mientras Álvaro permanecía a su lado, con la postura firme de alguien que no iba a permitir que nada ni nadie empañara ese momento. Pero la reacción social fue cualquier cosa menos unánime. Las reuniones privadas, los salones de té y hasta las mesas de los restaurantes más exclusivos se llenaron de especulaciones. «¿Qué estarán tramando?», dijo una mujer, observando a Natalia con desdén. «Y se adoptaron y están fingiendo este embarazo para llamar la atención», añadió otra, con un tono venenoso que dejó claro lo que pensaba. «Tal vez simplemente fue un milagro», sugirió una tercera, pero su comentario fue recibido con risas sarcásticas y miradas de incredulidad. El escepticismo y las burlas llegaron rápidamente a los oídos de Álvaro, quien, aunque intentaba ignorarlas, no podía evitar sentir una ira contenida hacia aquellos que seguían cuestionando su felicidad. Una noche, mientras paseaban por el jardín, Álvaro compartió sus pensamientos con Natalia. «No puedo creer que incluso ahora duden de nosotros», dijo apretando los puños, una mezcla de frustración y dolor en su voz. «Déjalos hablar», respondió Natalia con tranquilidad. «Las palabras no pueden cambiar la verdad. Y la verdad es que estamos aquí juntos esperando a nuestros hijos». Álvaro la miró, admirando su fortaleza. «A veces siento que tú eres mucho más fuerte que yo», confesó, su voz temblorosa de emoción. «Somos fuertes de maneras diferentes», respondió Natalia, tomando su mano con suavidad, su mirada llena de amor. Con el paso de las semanas, el tono de las conversaciones en la ciudad comenzó a cambiar. Lo que inicialmente fue objeto de burla y escepticismo se transformó en un desconcertante silencio. Los más críticos, incapaces de negar lo evidente, optaron por guardar sus comentarios, mientras que otros comenzaron a aceptar lo que veían como un fenómeno inexplicable. Durante una gala benéfica, uno de los empresarios más influyentes, conocido por su actitud cínica hacia la relación de Álvaro y Natalia, se acercó a ellos con una expresión ambigua. «Parece que la vida tiene formas curiosas de sorprendernos», dijo, extendiendo la mano a Álvaro. «Eso parece», respondió Álvaro, estrechándola con firmeza. «Debo admitir que no esperaba esto», continuó el hombre, girándose hacia Natalia. «Mis felicitaciones. Supongo que ustedes dos nos han dado una lección». Natalia, sin perder su elegancia ni su compostura, respondió con firmeza. «A veces lo que no esperamos es lo que más necesitamos aprender». Este tipo de interacciones comenzaron a multiplicarse.
Aunque no todos lo admitían abiertamente, la mayoría de las personas que habían menospreciado a la pareja ahora mostraban una mezcla de curiosidad y respeto. Los gemelos aún no habían nacido, pero ya habían comenzado a cambiar la percepción de quienes los rodeaban. Sin embargo, a pesar de todos los avances, aún quedaba un largo camino por recorrer. Las miradas desconfiadas y los comentarios crueles seguían ahí, esperando encontrar algún resquicio para atacar. Natalia y Álvaro sabían que su lucha aún no había terminado, pero no temían. Porque lo que tenían se demostraba cada día más fuerte que cualquier duda externa. En las sombras siempre hubo quienes se aferraban al desprecio, buscando la menor grieta para desacreditar a Natalia y Álvaro. Beatriz Oltra, una figura prominente en los círculos sociales, comenzó a tejer rumores oscuros, sus palabras llenas de veneno y envidia. ¿Y si este embarazo no es lo que parece?, insinuó Beatriz en una reunión privada con una mirada que desbordaba malicia. ¿A qué te refieres?, preguntó una de las asistentes, visiblemente intrigada. Solo digo que en estos días la gente haría cualquier cosa por atención. No siempre las cosas son tan milagrosas como parecen, respondió Beatriz, dejando caer su sonrisa enigmática como una daga afilada dirigida hacia Natalia. Mientras tanto, Álvaro y Natalia se mantenían firmes, enfocados en su futuro, ignorando las pequeñas tormentas que intentaban empañar su felicidad. Pero ambos sabían que el desafío no había terminado. La presión de ser el centro de atención, la constante expectativa y los ataques desde las sombras les exigían una fortaleza que seguían construyendo día a día. Una tarde, mientras organizaban la habitación de los bebés, Álvaro se detuvo y miró a Natalia. Su rostro reflejaba tanto incertidumbre como esperanza. «Esto es solo el comienzo, ¿verdad?», preguntó con una voz temblorosa. «Sí», respondió Natalia, acariciando su vientre con suavidad. «Pero juntos podemos con lo que venga». El amor y la determinación de Natalia lo llenaron de una paz inexplicable. Aunque el futuro seguía incierto, su unión les daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones, ambos sabían que una nueva prueba se acercaba, algo que pondría a prueba no solo su amor, sino todo lo que habían logrado hasta ese momento. Los meses de espera culminaron una madrugada tranquila, cuando Natalia, con una mezcla de nerviosismo y emoción, sintió que el momento había llegado. Álvaro, siempre alerta, se preparó rápidamente para llevarla al hospital. Las horas siguientes estuvieron llenas de ansiedad y expectación, marcadas por el temor natural de cualquier evento tan significativo. Finalmente, después de un parto que Natalia enfrentó con valentía, el llanto de los bebés llenó la habitación. Álvaro, quien había estado sosteniendo su mano con fuerza, sintió que su corazón se detenía por un momento antes de explotar de alegría. «Son perfectos», susurró Natalia, con lágrimas corriendo por su rostro mientras observaba a los pequeños envueltos en mantas. «Eres increíble», respondió Álvaro, inclinándose para besar su frente. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y admiración. Ramón y Tavia, los gemelos, fueron nombrados así por Natalia y Álvaro, con significados profundos de esperanza y sabiduría. La llegada de los bebés no solo trajo una alegría indescriptible a sus vidas, sino que también marcó el comienzo de un nuevo capítulo para la pareja. La noticia del nacimiento de los gemelos se propagó rápidamente. Los periódicos locales, que durante meses habían seguido la historia con escepticismo y curiosidad, publicaron ahora titulares que reflejaban un cambio notable en la narrativa. «Milagro en la familia Moncada, nacen los gemelos más esperados». Los preparativos para el bautizo comenzaron casi de inmediato. Álvaro, deseando que el evento fuera más que una simple celebración, encargó a un equipo de confianza la organización de cada detalle. Natalia, por su parte, insistió en que la ceremonia debía reflejar la intimidad y sencillez que siempre había defendido. El día del bautizo llegó con un cielo despejado y una brisa suave que parecía bendecir el evento. La iglesia, decorada con flores blancas y detalles elegantes, estaba llena de amigos, familiares y, sorprendentemente, varios de los críticos más acérrimos de la pareja. Movidos por una mezcla de curiosidad y respeto, muchos de ellos decidieron asistir. Natalia, vestida con un traje sencillo pero hermoso, llevaba a Tavia en brazos, mientras Álvaro sostenía a Ramón con orgullo. La imagen de la familia unida caminando hacia el altar conmovió incluso a los más escépticos. El sacerdote, un hombre de voz cálida y serena, comenzó la ceremonia destacando el simbolismo del momento. «Hoy celebramos no solo el bautizo de estos niños,
sino también la fuerza de una familia que ha demostrado que el amor y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo, dijo, mirando a Natalia y Álvaro con una sonrisa. Durante la ceremonia, Natalia no pudo evitar emocionarse al recordar todo lo que habían enfrentado para llegar a ese día. Las miradas de desprecio, los comentarios hirientes, las dudas. Todo parecía tan distante ahora, reemplazado por la felicidad palpable que llenaba la iglesia. Cuando el sacerdote derramó el agua bendita sobre las cabezas de Ramón y Tavia, un silencio reverente llenó el espacio, marcando el final de una etapa difícil y el comienzo de una nueva vida llena de esperanza. Álvaro, sosteniendo la mano de Natalia, sintió como el peso de meses de lucha y angustia finalmente se desvanecía. A medida que la ceremonia llegaba a su fin, un aplauso espontáneo resonó en la iglesia. Incluso aquellos que antes habían dudado de la pareja no pudieron evitar unirse al reconocimiento colectivo, reconociendo finalmente la fuerza y valentía que los había llevado hasta ese momento. En la recepción posterior celebrada en los jardines de la mansión Moncada, las conversaciones tomaron un giro inesperado. Personas que antes evitaban a Natalia ahora se acercaban con sonrisas y palabras de felicitación, mientras que otros, aunque más reservados, no podían negar el impacto que el evento había tenido en ellos. «Debo admitir que me equivoqué», dijo una mujer mayor, acercándose a Natalia con una copa de vino en la mano. «Lo que ustedes han logrado es admirable». «Gracias», respondió Natalia, con una sonrisa que reflejaba tanto gratitud como una silenciosa fortaleza, sabiendo que había demostrado mucho más que su capacidad de ser una buena madre, había demostrado su poder de transformación. Álvaro, por su parte, se movía entre los invitados con una renovada confianza, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo su mundo estaba completo. Sin embargo, mientras la alegría del momento los rodeaba, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Qué más podían hacer para demostrar que su historia no solo era una excepción, sino un ejemplo para otros? Esa noche, cuando la celebración llegó a su fin y los gemelos dormían plácidamente en su cuna, Álvaro y Natalia se sentaron juntos en el balcón, observando las estrellas. Álvaro rompió el silencio, tomando la mano de Natalia con una mezcla de emoción y reflexión. «Hemos llegado tan lejos», dijo Álvaro, su voz un susurro de satisfacción. «Sí», respondió Natalia, acariciando su vientre con una sonrisa tranquila, llena de paz y esperanza. «Y todavía tenemos mucho por hacer». Aunque el bautizo había sido un momento culminante en sus vidas, ambos sabían que su historia no terminaba ahí. Había nuevos desafíos por delante, sí, pero también nuevas oportunidades para seguir construyendo un legado que inspirara a otros a creer en lo imposible. Los días posteriores al bautizo de los gemelos fueron una mezcla de calma y reflexión para Natalia. A pesar de la alegría de la celebración, algo dentro de ella se agitaba. Una sensación profunda de que su historia aún no había terminado, de que había capítulos más por escribir. Una mañana, mientras los gemelos Ramón y Tavia descansaban en su cochecito, Natalia se encontraba en el balcón observando el horizonte. Un pensamiento comenzó a tomar forma. «Álvaro», dijo ella, viendo a Álvaro acercarse con una taza de café. «¿En qué piensas?», respondió él sentándose a su lado, notando la expresión decidida en su rostro. «He estado pensando», comenzó Natalia, con la mirada fija en el cielo. «En todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí, y como hay tantas parejas allá afuera enfrentando lo mismo, sin apoyo, sin esperanza». Álvaro, comprendiendo el trasfondo de sus palabras, la miró con atención. «¿Y qué propones?», preguntó, casi adivinando lo que estaba por venir. «Quiero abrir una clínica», declaró Natalia, girándose hacia él con una determinación palpable. «Un lugar donde las parejas puedan encontrar apoyo, tratamientos y, sobre todo, esperanza». Álvaro dejó la taza en la mesa, sorprendido por la claridad y el propósito en la propuesta de Natalia. «Eso sería increíble, Natalia», respondió él, aún procesando la magnitud de la idea. «Pero, ¿estás segura de que quieres embarcarte en algo tan grande ahora?». «Por eso mismo», respondió ella con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. «Nuestra historia no puede ser solo nuestra. Si podemos usarla para ayudar a otros, debemos hacerlo». El entusiasmo de Natalia pronto se transformó en acción. Con la ayuda de Álvaro comenzó a investigar sobre clínicas de fertilidad, terapias alternativas y las mejores prácticas para construir un espacio que no solo ofreciera soluciones médicas, sino también un enfoque humano y comprensivo.
La mansión Moncada se transformó en un centro de planificación frenética, con reuniones constantes de expertos, arquitectos y médicos. Natalia, lejos de delegar, se involucró en cada detalle, desde la elección del personal hasta el diseño del espacio. Quería que cada rincón reflejara su experiencia personal y la esperanza que había encontrado junto a Álvaro. Unos meses después, la clínica Raíces Fuertes abrió sus puertas en el corazón de la ciudad. El nombre elegido por Natalia representaba no solo su viaje personal, sino también el mensaje que quería transmitir a quienes llegaran a ese lugar, que incluso las raíces más golpeadas podían dar lugar a una nueva vida. La inauguración atrajo la atención de los medios y la sociedad. Aunque algunos seguían viendo a Natalia como la esposa del millonario, muchos comenzaron a reconocerla como una mujer de iniciativa propia, alguien que había transformado su historia en una fuente de inspiración. Durante el evento de apertura, Natalia dio un breve discurso frente a un grupo de invitados y periodistas, su voz firme y serena resonando en cada rincón de la sala. «Esta clínica no es solo un proyecto», dijo Natalia, mirando a todos a los ojos. «Es un lugar donde, como nosotros, cada persona puede encontrar una nueva oportunidad. Si nuestra historia puede ayudar a cambiar una vida, entonces valió la pena todo lo que hemos pasado». Natalia y Álvaro habían recorrido un largo camino, uno lleno de sacrificios, dudas y batallas externas, pero al final habían llegado a un lugar donde la paz y el amor se habían instalado por fin en sus corazones. Natalia, con su visión incansable y determinación, había creado algo mucho más grande que una clínica de fertilidad, había creado un refugio de esperanza. «Es un sueño nacido de nuestra lucha», dijo Natalia, con la mirada fija en los ojos de Álvaro mientras observaba las primeras parejas entrar por las puertas de la clínica. Una manera de decirle al mundo que la esperanza puede florecer en los lugares más inesperados. «Quiero que cada pareja que cruce estas puertas sepa que no está sola». La recepción fue un torrente de emoción y gratitud. Las historias que se entrelazaban con las de Natalia y Álvaro se multiplicaban, una tras otra. Pacientes de todos los rincones comenzaron a llegar, buscando no solo tratamientos innovadores, sino también el apoyo emocional que Natalia y su equipo ofrecían. Fue entonces cuando Ana y Pedro, una pareja joven que había intentado concebir durante años sin éxito, se convirtieron en los primeros casos de la clínica. «Gracias por recibirnos», dijo Ana en su primera consulta, su voz temblorosa de esperanza. «Habíamos perdido la fe, pero escuchar su historia nos ha devuelto la esperanza». Natalia, sin dudar, tomó la mano de Ana y le respondió con una sonrisa que iluminó la habitación. «Si nosotros pudimos encontrar una solución, ustedes también pueden. Vamos a recorrer este camino juntos». La clínica pronto se convirtió en un faro de esperanza en la ciudad y Natalia en una figura pública respetada. Participaba en conferencias, escribía artículos sobre fertilidad y terapias alternativas y hasta aparecía en entrevistas donde compartía su historia. Un periodista, en un artículo destacado, escribió: «Natalia Moncada no es solo un ejemplo de superación personal, es una prueba de que el amor y la determinación pueden cambiar vidas. No solo la suya, sino la de cientos de personas». Sin embargo, con el éxito llegaron nuevos desafíos. La atención constante de los medios, la presión de dirigir la clínica y las demandas de la vida familiar empezaron a pesar sobre Natalia y Álvaro. Aunque ambos estaban profundamente comprometidos con su misión, sabían que debían encontrar un equilibrio entre lo que hacían para otros y lo que tenían que proteger en su propio hogar. Una noche, mientras revisaban juntos algunos informes en el despacho, Álvaro tomó la mano de Natalia. «Estamos logrando cosas increíbles», dijo con una sonrisa orgullosa. «Sí, pero no quiero que eso nos haga olvidar lo más importante», respondió Natalia, mirando una foto de los gemelos en el escritorio. «Lo más importante es lo que hemos construido juntos, lo que estamos criando». «Lo sé», dijo Álvaro acercándose a ella. «Y siempre encontraremos la manera de mantenernos unidos». Aunque la clínica seguía creciendo y tocando vidas, ambos sabían que su verdadera misión no solo estaba en lo que hacían por los demás, sino en cómo protegían su hogar, su familia, el centro de todo. Mientras miraban hacia el futuro, sabían que las raíces fuertes que los habían sostenido continuarían guiándolos en cada paso del camino. Álvaro Moncada, el hombre que durante años había construido un imperio basado en la determinación y el control absoluto, finalmente había encontrado un propósito que trascendía todo lo que había logrado en el mundo material. Antes de conocer a Natalia y formar una familia,
Su vida había sido una serie de éxitos vacíos, coronados por un secreto que lo atormentaba, su incapacidad para tener hijos. Ese vacío lo había definido, empujándolo a enterrar su dolor bajo capas de trabajo y logros profesionales. Pero ahora, al observar a Ramón y Tavia jugando en el jardín bajo la supervisión amorosa de Natalia, Álvaro comprendió que su definición de éxito había cambiado por completo. Sus hijos, con sus risas inocentes y energía inagotable, habían llenado los espacios vacíos que su riqueza nunca pudo alcanzar. Una tarde, mientras Natalia trabajaba en la clínica y los niños dormían plácidamente después de un día lleno de juegos, Álvaro se sentó en su despacho rodeado de documentos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la urgencia de revisar cada detalle. Cerró la carpeta y se recostó en su silla, dejando que los recuerdos lo invadieran. Pensó en el hombre que había sido, atrapado en la sombra de su diagnóstico y en cuanto había cambiado desde entonces. Natalia entró en silencio, sorprendida al encontrarlo tan absorto en sus pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó acercándose a él con una mirada que reflejaba tanto preocupación como amor. Álvaro levantó la mirada y sonrió. «Estaba pensando en todo lo que ha cambiado», respondió él, su voz temblorosa de emoción. «¿A qué te refieres?», preguntó Natalia, tomando una silla frente a él, su mirada fija en la suya. «A lo vacío que estaba antes de ti», dijo él con la voz cargada de emoción. «Antes de nosotros. Solía creer que mi valor dependía de lo que podía construir, de lo que podía acumular. Pero ahora sé que mi verdadero éxito está aquí, contigo con los niños». Natalia sonrió y tomó su mano, mirando profundamente a los ojos de Álvaro. «Siempre has sido un hombre increíble, Álvaro. Solo necesitabas encontrar algo que te mostrara quién eres realmente». El camino hacia su redención no había sido sencillo, pero cada desafío había construido en Álvaro una nueva perspectiva. Ahora entendía que su rol como padre y esposo era más significativo que cualquier contrato firmado o edificio construido. Cada momento con Ramón y Tavia, desde leerles cuentos antes de dormir hasta enseñarles a montar bicicleta, le recordaba que había encontrado un propósito que nunca había imaginado posible. Sin embargo, Álvaro no solo se dedicaba a su familia. Inspirado por el impacto que la clínica de Natalia estaba teniendo en tantas vidas, comenzó a replantear su propio enfoque empresarial. El mundo ya no era solo una oportunidad para generar ganancias, sino también para generar un cambio real. Decidió invertir en proyectos que reflejaran los valores que ahora lo guiaban: educación, salud y sostenibilidad. En una reunión con su junta directiva, Álvaro hizo un anuncio que tomó a todos por sorpresa. «No quiero que busquemos solo ganancias, sino también impacto», dijo con una firmeza que dejó claro que no aceptaría objeciones. «Quiero que enfoquemos nuestros recursos en proyectos que realmente cambien vidas». «Pero, señor Moncada, esto podría afectar los márgenes de ganancia», comentó uno de los directivos, preocupado por los riesgos financieros. «Estoy dispuesto a asumir ese riesgo», respondió Álvaro con una confianza inquebrantable que no dejaba espacio para dudas. La transformación de Álvaro no pasó desapercibida. La prensa comenzó a destacar su cambio de enfoque, describiéndolo como un empresario que había encontrado el equilibrio perfecto entre el éxito financiero y el impacto social. Sin embargo, para Álvaro, esas palabras eran secundarias. La verdadera satisfacción venía de los momentos tranquilos en casa, cuando Ramón y Tavia corrían hacia él al regresar del trabajo, y del amor constante de Natalia, que lo había acompañado en cada paso de su evolución. La noche había caído sobre la mansión Moncada y la calidez de la Navidad envolvía la casa. Las luces suaves del árbol decorado parpadeaban, reflejando la serenidad de un hogar lleno de amor. Álvaro y Natalia, sentados cerca de la chimenea, miraban a los gemelos dormir, su respiración tranquila mientras el suave aroma de canela y pino se colaba por las rendijas de la ventana. En ese momento Álvaro rompió el silencio, su voz llena de gratitud. «Gracias, Natalia», dijo tomando su mano con una expresión de amor profundo. «¿Por qué?», preguntó Natalia, mirando hacia él, sus ojos brillando con la luz cálida de las velas. «Por no rendirte conmigo. Por mostrarme que había más en la vida de lo que yo podía ver», respondió él, acariciando su mano con ternura. Natalia sonrió con lágrimas en los ojos y respondió suavemente. «Siempre supe que tenías un gran corazón, Álvaro. Solo necesitabas una razón para abrirlo».
A medida que el año llegaba a su fin y las fiestas de Navidad marcaban el final de un ciclo, Álvaro y Natalia no solo celebraban la Navidad como una festividad, sino como un recordatorio de todo lo que habían construido juntos, un hogar lleno de amor, esperanza y nuevos comienzos. Mientras los días pasaban, Álvaro continuó creciendo en su nuevo rol, descubriendo que el hombre que había sido alguna vez, marcado por su esterilidad y su enfoque rígido en los negocios, era solo una sombra del hombre completo que ahora se sentía. Con el tiempo, su historia y la de Natalia trascendieron las fronteras de su ciudad, convirtiéndose en un símbolo de amor inquebrantable y superación. Su camino, marcado por desafíos que muchos habrían considerado insuperables, inspiró a generaciones a mirar más allá de las apariencias y a creer en la fuerza del corazón. La Clínica Raíces Fuertes, el proyecto que Natalia había iniciado con tanto amor y determinación, continuó creciendo. Se convirtió en un referente nacional, un lugar donde las parejas no solo encontraban tratamientos innovadores, sino también esperanza y consuelo. Álvaro, por su parte, utilizó su influencia y recursos para garantizar que la clínica tuviera el apoyo necesario para expandirse, llegando a comunidades donde antes no había recursos disponibles. Un día, durante una ceremonia para inaugurar una nueva sede de la clínica, Natalia y Álvaro fueron invitados a hablar frente a una multitud. En el escenario, junto a sus hijos Ramón y Tavia, quienes ahora tenían 5 años, Natalia tomó el micrófono con una sonrisa serena. Cuando Álvaro y yo comenzamos este camino, no sabíamos qué nos esperaba, dijo mirando al público. Solo sabíamos que nos teníamos el uno al otro y una pequeña chispa de esperanza. Esa chispa se convirtió en una llama que nos guió a través de los momentos más oscuros, y hoy estamos aquí para compartir esa luz con todos ustedes. Álvaro continuó después de ella, su voz resonando con fuerza y convicción. Nuestra historia no es solo nuestra. Es un recordatorio de que la vida nos pondrá pruebas, pero lo que realmente importa es cómo decidimos enfrentarlas. El amor, la perseverancia y la fe en uno mismo pueden transformar incluso las situaciones más imposibles. El público los ovacionó de pie, pero lo que más conmovió a la pareja fueron los rostros emocionados de aquellos que, gracias a ellos, habían encontrado una nueva oportunidad para formar sus propias familias. Entre lágrimas y sonrisas, varios se acercaron para agradecerles personalmente, compartiendo cómo su ejemplo había cambiado sus vidas. En su hogar, Natalia y Álvaro se aseguraron de que Ramón y Tavia crecieran entendiendo el valor del esfuerzo y la empatía. Les enseñaron que el verdadero éxito no estaba en la riqueza material, sino en el impacto positivo que podían tener en la vida de los demás. «Papá, ¿por qué la gente siempre dice que somos especiales?», preguntó Ramón una noche mientras Álvaro le leía un cuento antes de dormir. «Porque todos somos especiales cuando decidimos hacer el bien», respondió Álvaro, acariciando su cabello con ternura. A lo largo de los años, la historia de los Moncada se convirtió en un legado contado en libros, documentales y discursos. Pero para Natalia y Álvaro, el verdadero triunfo no estaba en el reconocimiento público, sino en la certeza de haber transformado su dolor en una fuente de fortaleza. Una tarde, mientras caminaban juntos por el jardín, Natalia tomó la mano de Álvaro. «¿Crees que logramos lo que queríamos?», preguntó con la mirada fija en las flores que habían plantado juntos años atrás. «Hemos logrado más de lo que podría haber imaginado», respondió Álvaro, sonriendo. «Pero lo mejor de todo es que lo hicimos juntos». Con esa certeza, Natalia y Álvaro continuaron construyendo su vida, dejando una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron la suerte de cruzarse con ellos. Su historia, más que un testimonio de superación, se convirtió en un faro de esperanza que iluminó el camino para quienes buscaban la valentía de creer en el amor y en la capacidad de superar cualquier adversidad. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy tanto como yo al compartirla contigo. Ahora me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué parte te ha resultado más fascinante o inesperada? No dudes en dejar tu comentario abajo, ya que valoro muchísimo tu perspectiva. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like y suscribirte para que no te pierdas lo que tenemos preparado para ti en el futuro. Nos vemos en la próxima historia, justo aquí en tu pantalla. La historia es un emotivo viaje de transformación personal, donde Álvaro y Natalia superan desafíos y encuentran un propósito más allá del éxito material. A través de la creación de la Clínica Raíces Fuertes, se transmite un mensaje de esperanza y apoyo a quienes luchan por formar una familia. El relato destaca el poder del amor, la perseverancia y la importancia de cambiar para el bien común. Una narrativa inspiradora que toca profundamente el corazón y la mente del lector.